conectado todos sus compañeros, pero igual no hay problema, ¿no? Nosotros vamos a continuar y cualquier duda que tengan ustedes ya saben que la pueden formular en el chat. Y bueno, el tema que vamos a hacer hoy día tiene que ver con el que hicimos anteayer, ¿no? Ya no podemos decir la semana pasada, porque fue anteayer nomás, que era el sector público. Ahora vamos a ver las cuentas nacionales, los agregados económicos, los indicadores. Entonces, acá está. Vamos a ver. Tenemos cuentas nacionales, indicadores económicos. Eh, Esto de acá justamente son las cifras en las funciones del Estado que hemos visto. Recuerdan, había una función que es la de estabilizar, ¿no? Función estabilizadora. Justamente acá tenemos unas cuantas cifras que tienen que estar justamente estables. Es como el pulso, ¿no? Cuando alguien está en cuidados intensivos, ¿no? Igual la economía también tiene signos vitales, tiene formas de ver cómo está marchando. Entonces, aquí están, ¿no? En general nuestras cuentas nacionales, vamos a ver qué cosas son los agregados económicos, el PBI, vamos a ver las tres formas de calcular el PBI mediante el gasto, mediante el método del ingreso, mediante el método del valor agregado. También vamos a ver que hay diferentes formas de calcular el PBI, un PBI nominal, primero vamos a ver el PBI nominal y luego el PBI real. ¿Ya? Vamos a ver que uno de ellos tiene más utilidad que el otro, de hecho su nombre lo dice, ¿no? El real tiene mayor capacidad, mejor posibilidad de interpretación. Luego vamos a ver el Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto y Producto Nacional Disponible para luego pasar a los indicadores económicos, ¿no? Tenemos entre los indicadores el PBI per cápita y la tasa de desempleo, ¿no? Después ya vamos a ver que este PBI per cápita es una medida del nivel de vida, ¿no? Una economía que tiene un alto PBI per cápita va a poder decir que tiene un mejor nivel de vida. Sin embargo, en la siguiente clase vamos a ver que hay otros indicadores más allá de los netamente económicos, ¿no? Por ejemplo, el IDH es del que más se habla actualmente, aunque poco se mide en realidad, ¿no? Y también en realidad tiene bastante correlación con el PIB per cápita. Eso ya lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Entonces sí, estas cuentas nacionales que estamos viendo tienen más que nada que ver con la producción, la riqueza que se genera en la economía, ¿no? Gracias a eso es que tenemos ciudades tan grandes, ¿no? O ciudades tan desarrolladas, aunque en Perú no necesariamente, ¿no? Dependiendo de esa riqueza, ¿no? Como contraste, ¿no? De lugares donde hay realmente un desarrollo que les permite tener hasta presupuesto para tener bien ornamentada la ciudad. Hay otras ciudades que en realidad la cosa no va igual, ¿no? Hay un crecimiento más horizontal. Por ejemplo, en Lima, ¿no? Hay un crecimiento más horizontal que vertical. Esas son ciudades con edificios gigantescos. En cambio, ciudades como Lima, por ejemplo, u otras, tienen un crecimiento más horizontal. Se van juntando las invasiones, se van poblando un poco de manera no planificada y eso causa bastantes problemas, ¿no? Muy bien, entonces todo eso, como les decía, parte de la producción, ¿no? De las materias primas, sector primario, sector secundario, las exportaciones, construcción de carreteras, comercio, todo eso va a aportar al PBI, ¿no? A la producción nacional. Y por eso entonces nuestras cuentas nacionales son registros contables de las transacciones que se realizan en los distintos sectores de la economía, ¿no? En la cual se brinda una perspectiva global del sistema económico. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, las cuentas nacionales corresponderán a qué parte de la economía, ¿no? Recuerden ustedes, tenemos dentro de la economía positiva, tenemos a la economía descriptiva, la teoría económica, y la teoría económica se divide en micro y macroeconomía, ¿no? Esto de acá, ¿a qué parte corresponderá? ¿La microeconomía o la macroeconomía? A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver. A ver, los escucho jóvenes o los leo. Estos temas de acá, considerando esto, ¿no? Claro, claro, ahí está, ¿no? Considerando, fíjense, son distintos sectores de la economía los que van a tomarse en cuenta ahorita, ¿ya? Entonces, es distinto la microeconomía en lo que nos centrábamos en un individuo, una empresa o un sector determinado. Acá estamos viendo todos los sectores, en realidad, de la economía, ¿ya? Muy bien, entonces son los agregados económicos. Dentro de esto tenemos los agregados económicos que cuantifican las actividades económicas, ¿no? El producto de las actividades económicas en un país.
Entonces, comenzamos con el PBI, es de lo que más se habla, es lo más básico para obtener. Y ¿qué significa, no? El PBI es el Producto Bruto Interno. Es un producto, ¿por qué? Porque es lo que vale los bienes y servicios, ¿no es cierto? Es el producto como valor de mercado. ¿Y por qué es bruto? No porque no tenga conocimiento, sino porque no se está incluyendo dentro de este producto la depreciación del capital, que ya vamos a ver qué cosa es, ¿ya? El consumo de capital fijo. ¿Y por qué es interno? Porque se habla de la producción para un determinado territorio, es decir, para los residentes de un país. ¿Ya? Esto es importante, ¿no? Entonces, el valor de mercado de los bienes y servicios finales, ojo, esto también es importante, ¿ya? Lo que se incluye para la contabilidad del Producto Bruto Interno es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo determinado por los factores que están en el interior de un país, de un territorio. Entonces, la parte geográfica es importante para el PBI, ya tienen que ser residentes y entonces estar dentro del territorio. ¿Quiénes son residentes? Aquellas personas, aquellos agentes económicos que están establecidos durante un año o más, ¿ya? La referencia es de un año o más. Si están trabajando o rentabilizando, ¿no? Si es una empresa, si está operando durante más de un año en un territorio, entonces es un residente de un país. Para calcular el PBI se utilizan los métodos de acá, que tenemos acá, método de la producción, método del gasto y método del ingreso. Entonces, a ver, vamos a ver si falta algo por aquí para acotar. Son los determinados por los factores de producción de los residentes en un país. Ya, por ejemplo, si tenemos un turista que está de visita de 6 meses acá en el Perú, entonces él lo que produzca, si es que trabaja o si es que hace alguna actividad, ¿será parte del PBI o no? A ver, ¿ustedes qué dicen? Si tenemos un turista, ¿no? Y está haciendo ahí sus artesanías, ¿no? A veces hay en el centro de Lima, ¿no? Turistas que viven acá nomás un corto tiempo y que producen sus artesanías y las venden. Ellos formará parte de su producción, se incluirá dentro del PBI o no? A ver, ¿ustedes qué dicen? No, ¿no es cierto? Claro, tiene que estar al menos un año y eso no suele ocurrir. Si es un turista, no va a ocurrir, pues, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ahora sí pasemos al cálculo del Producto Bruto Interno según el método de la producción, ¿ya? Según el método de la producción tenemos, ¿verdad? O si no, ya, vamos a continuar con esto acá. Sí, mejor es comenzar con el método del gasto. Acá veo donde pasan el orden. El método del gasto nos dice que el PBI es una identidad, ¿no? Tenemos igual a qué cosa. Tenemos igual al gasto del consumo de los hogares, ¿ya? Tenemos también sumándose al gasto del consumo del gobierno, también a la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y las exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones. Ahora, ¿qué significa todo eso, profe? Está en chino, ¿no? Vamos a ver. El GCH, como le digo, es el consumo de las personas individuales, personas naturales, hogares, individuos, familias. El gasto de consumo del gobierno también es los gastos corrientes, ¿no? Que ya hemos visto los egresos corrientes del gobierno, ¿no? Todo lo que gasta en útiles de oficina, en mascarillas, en salario, etcétera, ¿no? Para los trabajadores del gobierno, todo eso es gasto de consumo del gobierno. Y por otra parte tenemos la formación bruta de capital fijo. ¿Qué es esto? Formación bruta de capital fijo se refiere a la inversión, ¿ya? Y acá incluye, ojo, acá incluye la inversión del gobierno, pero también a la inversión privada, ¿ya? Todo eso está incluido en esta formación bruta de capital fijo. Y ahora, ¿por qué decimos que esto, profe, esto es gasto? No es producción, no es ingreso. ¿Cómo así es que el gasto nos va a permitir hallar el PBI? Ya lo que ocurre es que estamos bajo el supuesto bastante razonable de que un individuo y por lo tanto todo un conjunto de individuos va a poder gastar de acuerdo a lo que ha producido, ¿no? No puede gastar más de lo que ha producido, ni tampoco va a gastar menos de lo que ha producido. Entonces, la suma de todos los gastos tendrá que ser igual a la riqueza, al producto, ¿ya? Ahora, hasta aquí vamos bien, profe. Ok, ya, hasta aquí ha sido gastos, ¿no? Gasto en consumo de los hogares, gasto del gobierno, también de la inversión del gobierno, inversión de los privados. Ok, todo esto es gasto. Y luego, ¿por qué las exportaciones, profesor? Porque recuerden que
lo que producimos nosotros, no todo eso se vende acá mismo, ¿no? Entonces, lo que hemos gastado nosotros en comprar la papa para la comida, las mascarillas, determinadas maquinarias, ¿no?, que se hayan producido en el país, muy bien, eso sí forma parte del PBI, pero hay otras cosas, hay otros productos que no los consumimos nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes han comprado páprica alguna vez? Profe, ¿qué es páprica, no? ¿Han comprado alguna vez espárragos? Poco más, ¿no? Cada vez poco más. Variedades de quinoa, por ejemplo, la quinoa roja, ¿no? Poco más se está difundiendo, pero mayormente se va ¿para qué? Para la exportación. ¿Y acaso la exportación no forma parte del producto? Sí forma, por eso es que también a todo este gasto se le suma ese producto que no se refleja en nuestro propio gasto. Y luego, ¿por qué tenemos que restarle las importaciones, profe? ¿Por qué tenemos que restarle las importaciones? Y más bien no son gasto y no son producto del país. Lo que pasa es que acá estamos incluyendo televisores, refrigeradoras, automóviles, ¿no? Y todo eso se ha producido en el interior del país. Evidentemente no, ¿no es cierto? Entonces, acá en realidad hasta acá estaríamos inflando un poco, bueno, con las exportaciones, estaríamos inflando el PBI. Entonces, por eso es que hay que quitarle el producto que no ha sido, el gasto que no ha sido producido acá en el país, ¿ya? Por eso se le resta las importaciones. Y por último, las variaciones de existencia, ¿qué cosas son? La variación de existencias, acá lo vamos a explicar. Acá está, bien preparado con esto. Ya, miren. Tenemos acá, bueno, primero acá vamos a ubicarnos, ya, miren. Hay otra identidad que es bastante conocida o bastante más difundida quizás, que es que el PBI es igual a C más G más I más X menos M. Y entonces, todo esto forma parte del PBI. Acá igualito, ¿ya? Y acá también. Pero lo relevante está por acá. Fíjense, nosotros le hemos mostrado de esta manera: gasto del consumo de los hogares, gasto en consumo del gobierno, y acá tenemos formación bruta de capital fijo y variación de existencias. Pero todo eso lo podemos desdoblar como era la forma típica, tradicional de mostrarlo. Este gasto en consumo de los hogares es el C, es el consumo que antes se mostraba. Luego tenemos gasto del gobierno, eso incluye el gasto en consumo del gobierno y también la inversión, aquí está, IG, ¿no? La inversión del gobierno, y por otra parte la inversión privada, ahí está. Entonces la inversión privada más la inversión del gobierno, como les mencionaba, es igual a esta formación bruta de capital fijo y más esta variación de existencias, que ahorita vamos a explicar qué cosa es. Miren, a ver, voy a ver si hay alguna pregunta por ahí, ya saben, ustedes pueden hacer sus dudas por ahí. Y entonces vamos a ver, mira, tenemos un ejemplo acá, son cifras bastante referenciales, ya no son basadas en algún país, en un territorio, simplemente cuestión didáctica, ¿no? El consumo ha ido de esta manera, consumo de hogares, ¿no? 200, 300, 350, 450, 100, 70, 120, 130 por el caso del consumo de gobierno, y así, ¿no? Tenemos cifras referenciales, de manera que la suma de estos tres va a ser el PBI hasta el momento, ¿no? Con lo que se tiene respecto a gasto de hogares, gasto de gobierno, inversión. Entonces tenemos la suma, ¿no? La suma de todo esto, 650, la suma de esto, 700, la suma de esto, así sucesivamente. Pero, como les mencionaba, falta incluir la variación de existencia. ¿Qué cosa es eso? Imaginemos que es una economía que tiene una sola empresa, ¿no? Entonces, una sola unidad productiva. Entonces, digamos que en el 2017 esta empresa produjo por el valor de 300 unidades monetarias, ¿ya? Y entonces, todo eso que ha producido, necesariamente lo va a vender en ese mismo periodo, no. Digamos que vende solamente 270, entonces a esto se le llama existencia, ¿ya? Esto es lo que queda en almacén. Son 30, son unidades, son productos, mercancías por el valor de 30 que se está quedando en almacén. Y entonces eso nosotros lo vamos a incluir acá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no se ha vendido y por lo tanto no ha habido gasto, no se ha exportado y no ha llegado a los consumidores, por lo tanto no está como en gasto de los hogares, no está como en gasto de gobierno, no está en el gasto de los privados. Entonces, tiene que ser incluido en el PBI, por eso es que ahí está, 30. ¿Por qué es 30 de frente a la variación de existencias? Porque asumimos que en el anterior periodo hubo 0, ¿no? Entonces acá tal cual, 30. Luego,
respecto al siguiente periodo, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, se produjeron 350 unidades por el valor de 350 unidades monetarias y se vendieron por el valor de 360. ¿Es eso posible, profe? Sí es posible. Nuestras existencias, por lo tanto, van a ser ahora poquito menos, ¿no? ¿Por qué es posible vender más de lo que se ha producido? Porque tenías ya en almacén. Entonces, a eso hay que sumar la producción, le quitamos lo que se ha vendido y entonces las existencias ahora ya no son 30, sino 20. Y ahora sí, ¿cuál es la variación de las existencias? Como vamos a ver, es negativo y es de menos 10. Ahí está, ¿te das cuenta? Ahí está. Por eso se va completando. Este menos 10 entonces le va a ajustar, le va a hacer el ajuste al PBI provisional que teníamos para llegar al PBI ya final, ¿ya? Igualito acá, ¿qué es lo que se ha producido más de lo que se ha vendido? Otra vez el almacén se va a llenar un poco más, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora nuestro nuevo stock. Ojo, hay que sumarle, me está faltando, hay que sumarle el 20. Hay que sumarle el 20. A ver, esto es de 16. Listo, 70 en total, ¿no? De los 50 que se ha ahorrado, se ha almacenado acá, más los 20 que ya había, hay 70. ¿Cuál es la variación de las existencias? 50. Ese 50 viene a consignarse aquí. Y finalmente, acá es lo mismo, ¿no? Vamos a sumarle a 70, le vamos a sumar la diferencia entre lo que se ha producido menos lo que se ha vendido. Como se dan cuenta, se ha vendido más de lo que se ha producido, disminuye lo que hay en nuestro almacén y por lo tanto nuestra variación de existencias otra vez es negativo y por lo tanto se ajusta el PBI. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? La variación de existencia entonces es lo que está en almacén, ¿ya? Recuerden eso. Y por lo tanto, sí. ¿Y para qué PBI se va? ¿De qué año se va? ¿Para el PBI de qué año va eso? Ah, ya. Claro, a ver, ¿El año de producción o año en que se vende, consume? ya, ajá, por eso, eso es lo que está aquí. Entonces, mira, la variación de existencia se calcula de la siguiente manera. Si para el final de este periodo hay 20 por este ejercicio de producir y vender un poco desbalanceadamente, entonces nuestra variación de existencia es este 20 menos el anterior, respecto al anterior, 20 menos 30 menos 10. Y eso corresponde entonces a la variación de existencias de este año 2018. ¿Ya? Y entonces eso es lo que se ajusta. Igual acá. Para el 2019, ¿cuáles son las existencias? Para el final de 2019 es lo que ya había en almacén, más lo que se produjo, menos lo que se vendió, 70. La variación de existencia, por lo tanto, es 70 menos 20. Esta variación de entre estos dos periodos, diciembre del 2018 hasta diciembre del 2019, se consigna para diciembre del 2019, 50. Y entonces eso es lo que, de esa manera se ajusta el PBI y llega a ser 870. Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta también. Y listo, entonces ya queda todo acá explicadito, ¿no? Ya saben de dónde viene esto de exportaciones, importaciones, ya saben a qué se refiere. Sí, hay que tener en cuenta de que este es un método del gasto y sin embargo los otros métodos que vamos a ver también necesariamente dan el mismo resultado. Ahora, profe, pero yo me fijé en el Ministerio de Economía y aplicando las tres metodologías en realidad no cuadra. Ya, eso se debe a que hay ciertas fricciones, es como las predicciones que se hacen del clima, ¿no? La realidad es una sola, aunque la información que tengamos de diversas perspectivas nos puede dar diferentes resultados. ¿Ya? Muy bien. A ver, le acuerdo que luego tenemos al método de producción. ¿En qué consiste el método de producción? Es lo que yo les decía como valor agregado, ¿no? Este método se basa en la sumatoria de los valores agregados brutos de cada etapa en la producción. A eso hay que añadirle simplemente lo que el Estado va generando también, ¿no? Como ingreso. Por ejemplo, el derecho a las importaciones, los aranceles, eso es algo que cobra el Estado, también le vamos a sumar, y también los impuestos a la producción, ¿no? Impuestos a la renta, por ejemplo, van a estar incluidos ahí. Y bueno, lo medular acá es la sumatoria de los valores agregados. ¿Qué cosas son los valores agregados? Vamos a verlo acá también. Acá está todo para que se entienda bien. Miren, imaginemos que hay una economía en la que solamente se venden, se producen y se venden, por lo tanto, muebles, ¿ya? Entonces, este producto, estos muebles, que son los bienes finales, recuerden, ¿no?
son los que se va a considerar para la producción, pero pasa por una serie de etapas, ¿no? Si está hecho de madera, por lo tanto, primero hay que talar un árbol, ¿no? Ahí está la empresa forestal, entonces lo que produce es un valor de 300, ¿ya? Este es el valor final, vamos a poner el valor final mejor. Valor. Valor final de la etapa. ¿Ya? Luego, entonces, de esta etapa, que es de la tala de los árboles, tenemos, ¿cuánto? 300, eso es lo que ha añadido esta empresa, la empresa forestal. Luego tenemos la cortadora, ¿no? La cortadora, ¿cuánto ha añadido? En realidad la cortadora no ha producido 370, ya había, ¿no? Ya había 300 inicialmente, entonces lo que ha ocurrido es que ahora ha añadido simplemente 300. Luego tenemos que el carpintero, ¿no? Después de que lo cortan en tablas, ¿no? El carpintero ensambla las piezas y produce al mueble. Entonces, ese mueble todavía sin pintar vale 400. Y entonces su valor agregado no ha sido de 400, sino de 30 solamente porque ya estaba cortada la madera. Entonces, por eso es 30 acá. Y finalmente, el pintor, ¿qué cosa es lo que añade? Lo que añade es 15 solamente porque ya había 400 previamente. Ese es su valor agregado bruto del pintor. ¿Ya? Esta columna entonces, estos son los valores agregados. A eso le llamamos con ese nombre. Ahora yo les pregunto, antes de tener esta información, lo voy a borrar por mientras nomás, yo les pregunto, ¿cuánto es el PBI? A ver, ustedes qué me dicen, miren bien su tablita, ¿no? De acuerdo a las definiciones que hemos hecho, acá ya se puede saber cuánto es el PBI. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto es el PBI de esa economía que tiene como única mercancía a los muebles? A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, voy a leer su chat. Nada, nada. A ver, ¿qué opinan? ¿O qué hay que hacer? De repente alguien dice por ahí hay que sumar. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Hay que sumar? ¿O en realidad ya está directo ahí el PBI? ¿Ustedes qué dicen? 415. Ah, muy bien, muy bien. Porque estamos hablando de los bienes finales, ¿no es cierto? Así es, muy bien. No se tiene que sumar. Sumar esto sería duplicar los valores que están aquí. Por eso es que cuando llamamos los valores agregados, ahí sí podemos sumar. Nosotros vamos a sumar todo esto de acá y que nos va a dar 415 igualito. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué coincide? Porque justamente es un método para hallar el PBI. Entonces sale, ¿no? Sumando todos los valores agregados brutos, tenemos todo el valor equivalente al producto final, que es 415. Y así, esto es igualito, ¿no? Cuando tienen su tabla de estadísticas, suman las frecuencias simples y esa suma es igual siempre a la última frecuencia acumulada. Es algo similar, ¿no? Acá estamos obteniendo las diferencias, por lo tanto, las individuales, y esto sería como el acumulado. Muy bien, entonces por eso es que tenemos ahí 415 de PBI, ¿ya? Ese es el valor, la suma de los valores agregados brutos, eso es el PBI. Y finalmente tenemos el método del ingreso, ¿no? El método del ingreso, ¿en qué consiste? En ver, ahora sí, ya no el gasto, ya no la producción netamente, sino cómo se reparte todo el pastel, ¿no? Cómo se reparte y cuánto corresponde a cada propietario de factor, podríamos decir, podríamos dividirlo acá de esa manera. ¿Por qué? Porque, claro, miren, podemos tener acá el PBI como parte de las remuneraciones. ¿Qué son las remuneraciones? Lo que ganan los trabajadores. Pero también podemos decir que otra parte del PBI se ha destinado a reponer capital. En otras palabras, corresponde al consumo de capital fijo, ¿ya? CKF, no es KFC, es CKF, consumo de capital fijo, que es el desgaste de las máquinas, ¿ya? Hay una parte del PBI que no se reparte, simplemente tiene que reponerse capital, ¿no? Hay un capital que se desgasta, una computadora que se malogra, hay una maquinaria que hay que reparar, un tractor que hay que reparar. Entonces, eso es el consumo de capital fijo y eso no se reparte hacia nadie, eso simplemente se reinvierte. Luego tenemos el impuesto a la producción e importaciones, ¿no? En otras palabras, estamos hablando del factor Estado, ¿no? Esto es lo que cobra el factor Estado por la producción, por motivo de producción. Acá sí no son tributos en general, son impuestos a la producción y a las importaciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va recaudando
y que contribuye al PBI. Y finalmente tenemos todas las actividades empresariales, ¿no? Excedente de explotación. Estas son todas las ganancias, los dividendos, y sumados todos entonces resulta ser el PBI, ¿no? Que viene a ser lo mismo que el gasto, como les mencionaba al inicio, ¿no? Todo lo que se ha gastado, todo el gasto, es posible porque ha habido una producción y esa producción se ha distribuido en forma de ingreso, ¿no? No ingreso a la universidad, sino ingreso de los agentes económicos, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces ya tenemos la base. Esto de acá es fundamental, ¿eh? Tienen que entender bien el concepto del PBI. Recuerden esto, recuerden, valor de mercado de los bienes y servicios finales. Los intermedios no se cuentan, si no necesitaríamos ver desde el punto de vista del valor agregado, ¿ya? Uh-huh. Y recuerden que acá el factor territorio, el factor geográfico es fundamental, tiene que ser por residentes del país, sean peruanos, chinos, japoneses, venezolanos, sean de donde sean, todos ellos, si tienen más de un año produciendo en el país, entonces contribuyen al PBI, ¿no? Ahí está, ¿no? Dentro del territorio puede haber capitales, trabajadores de distintas nacionalidades. Lo que es relevante para el PBI es el territorio de residencia. Muy bien, listo. Acá tenemos una pequeña estadística de cómo ha sido la trayectoria del PBI, ¿no? Evidentemente para el 2020, miren qué pasó, se cayó completamente, ¿no? Como 40%, como 40% poco más se cayó la economía el año pasado, en abril sobre todo, ¿no? Y por eso esta vez se ha levantado 58% más o menos, ¿no? En abril respecto al año anterior, cosa que en realidad no es recuperarse, ¿ah? 68 mayor a 40 y tantos, profe. Pero el porcentaje es en realidad pequeño, el valor absoluto es pequeño en realidad, ¿ya? Muy bien, observa la caída del PBI trimestral peruano debido a los efectos de la pandemia, ¿no? Se cayó. Profe, o sea, las ventas de empresas peruanas en Chile no aportan ni un solo a nuestro PBI. Efectivamente, al PBI no, pero como vamos a ver dentro de un momento, al Producto Nacional Bruto, ahí sí, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Las economías, normalmente las que están en vías de desarrollo, como la nuestra, se fijan más que nada en el PBI, porque de ahí el Estado va a cobrar, ¿no? Los impuestos, la producción, y se supone que va a redistribuir. En las economías desarrolladas, más bien, se centran en el Producto Nacional Bruto, ¿no? Porque ya, pues, tienen un manejo, una producción realmente rentable en el resto del mundo. Uh-huh. En el PNB, las empresas extranjeras que operan aquí no influyen. Efectivamente, como vamos a ver, se le va a hacer un ajuste, ¿no? Al PBI, para llegar al PNB, se hace un ajuste respecto a ese saldo neto de factores externos. Muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Pero, mira, acá está justo el PNB. Pero antes de eso vamos a ver que también hay dos tipos de PBI, ¿no? Hay un PBI nominal y un PBI real. ¿En qué consiste el PBI nominal? Es el valor a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo, normalmente un año. Ya, ¿y cuál es lo nuevo, profe? Que estamos agregando acá a precios corrientes. ¿Qué quiere decir a precios corrientes? A precios del propio año en el cual se hace el cálculo del PBI. En cambio, el PBI real es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país, pero a precios constantes. Ahí está la diferencia. A precios constantes, es decir, tomando un año base. Concretamente, acá está todo preparado. Vamos a ver, mira. Ahí está. El PBI nominal, digamos que tenemos un solo producto, para simplificar, ¿no? Un producto cuyo precio ha variado según esta columna, ¿no? 2,8 en el primer año, 2017, 3 en el siguiente, 3,5, 4, ¿no? Ha estado cambiando. Generalmente la inflación es positiva, ¿no? Entonces, le he puesto acá que esté aumentando el precio. Y la cantidad producida también, ¿no? Evidentemente puede aumentar, aumenta. Bueno, 2020 se cayó, ok, como en todos los países, ¿no? Como en todo el mundo se cayó. Entonces, esta es una referencia, igualmente, cifras que nos pueden dar de referencia. Y lo relevante, entonces, ¿cómo vamos a calcular el PBI nominal? Vamos a ver, el PBI nominal va a ser, entonces, precio por cantidad. Ese es el valor de la producción, ¿no? Esto es unidades, digamos, kilogramos de arroz, si es un país desarrollado, industrializado, un número de autos producidos, en fin, es cualquier producto del país, ¿no? Entonces lo multiplicamos por su precio y es el valor de la producción. Acá igualito, ¿no? Igualito, multiplicamos 170 por 3, o 3 por 170, como gusten, y obtenemos el valor de toda la producción. Acá también lo mismo, multiplicando, obtenemos el PBI nominal. ¿Por qué nominal? Porque estamos tomando
solamente los precios del mismo año. Entonces uno dice, ah, miren, hemos crecido ¿cuánto? Hemos crecido 90, ¿no? Tenemos 90 más acá, otros 190 por acá, y hemos crecido acá también 20, ¿no? Pero, profe, usted no dijo que hemos caído en el 2020. Ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está. Entonces, el PBI nominal en realidad no es totalmente interpretable, distorsiona más bien. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Calcular un PBI real. ¿Cómo se calcula el PBI real? Tomamos la cantidad del año en curso, del año del cual se quiere calcular el PBI, pero lo multiplicamos por un año base, por ejemplo, 2018, el que está en negrita, este año que está en negrita es el año base, ¿ya? Es una referencia solamente. Entonces, lo multiplicamos por ese precio, 3, muy bien. El siguiente año, igualito, la producción de ese año por el precio del año base, igual para el siguiente año, producción 200 por el precio del año base, y finalmente acá lo mismo, producción 180 por el precio del año base. Listo. Entonces, ahora sí, fíjense, nos ha traducido el crecimiento del PBI real. A ver, del 450 a 510, ¿hubo un crecimiento? Sí, mira, sí hubo un crecimiento. De 510 a 600, lo mismo, también hubo un crecimiento. Y para el 2020, de 600 cayó a 540. Esto sí refleja esta disminución en la cantidad. ¿Y por qué acá subió? ¿Por qué acá habrá subido? A ver, de repente alguien ya por aquí ha hecho algún comentario. ¿Por qué es que acá ha subido el PBI nominal, a pesar de que cayó la producción? Evidentemente porque subió el precio. Ahí está la cuestión, ¿no? El PBI real, como dice aquí, elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PBI nominal o a precios corrientes sí refleja, y no se quiere eso, ¿no? No se quiere, pero sí refleja estos cambios en el precio, ya sean incrementos, inflación o disminuciones de inflación. Por ello, el PBI real es el adecuado para medir el crecimiento económico de un país. ¿Y cómo se mide el crecimiento económico de un país? Ustedes se lo dominan, ustedes ya han llevado su tema de porcentajes, ¿no? Entonces, la forma para calcular el PBI, el crecimiento del PBI es según esto de acá, ¿no? Esta fórmula, que es el PBI real de un año, de un periodo T, sobre el PBI real de del periodo anterior, T-1, restado -1, y todo eso multiplicado por el 100%, ¿no? Profe, no entiendo. Ya, eso de ahí es lo mismo. A ver, por si acaso solamente. Acá está. Vamos a sacar una pizarra. Aunque eso ustedes ya lo dominan seguramente, es una cuestión algebraica. Ahí está. Ya, miren. Ustedes tienen en la fórmula, a ver, vamos a ver cómo se va. Creo que ha sido el... Ajá, el PBI real no es engañoso, así es. Claro, el PBI real no es engañoso. El PBI nominal es el que más bien nos está considerando el precio y no se quiere eso, ¿ya? Entonces por eso es que, a ver, repito acá por si acaso, ¿no? Voy a poner otra vez la imagen. El PBI real, más bien, sí tiene correlación con la producción, con Q, ¿no? Aumenta Q, aumenta el PBI real, aumenta, disminuye, disminuye. El engañoso es el PBI nominal, porque está diciendo que hay crecimiento cuando en realidad lo que han crecido son los precios, ¿no? Y eso en realidad obviamente no es lo que se quiere. Si no, imagínense Venezuela, ¿cuánto PBI nominal tendrá ahorita? Pues, ¿no? El mayor PBI de todo el mundo y toda la historia. Entonces, por eso es que tenemos que considerar el PBI real, y ahí sí, pues, Venezuela está evidentemente mal, porque la inflación es gigantesca, ¿no? Y todo el crecimiento que pueda reflejarse es solamente debido a los precios, a la inflación. Muy bien. Listo. Entonces, fíjense, esa fórmula que les acabo de mostrar, ¿qué nos dice? Nos dice que el crecimiento del PBI se calcula de esta manera, PBI en el periodo T sobre el PBI real. Ya no voy a poner la R de real porque cansa un poquito escribir con el mouse. Y entonces dividido entre T-1, el periodo anterior. Y eso -1 y multiplicado por 100, ¿no? ¿Por qué se da de esta manera? Porque esto es lo mismo que PBI, resolviendo la resta de fracciones, simplemente PBI de periodo T menos PBI
del periodo T-1 dividido entre el PBI del periodo T-1. Ahí está, ¿no? Ese es así de simple, esa es la resta de estas dos fracciones, nos resulta esto de acá. Y eso multiplicado por 100, listo, es la variación porcentual, ¿sí o no? ¿No? Es lo que varía, pero porcentualmente, ¿no? Con base en el año anterior. Eso multiplicado por 100% es el crecimiento porcentual del PBI. Entonces, aplicando eso a este Excel, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Para el primer año no hay referencias del año anterior, así que vamos a comenzar acá, ¿no? ¿Cómo haríamos? A ver, sería, como les mencioné, este PBI real, ojo, este PBI real, ¿no? Dividido entre el anterior PBI real, restado -1 y multiplicado por 100%, ¿no? Listo. Ya, ojo, esto entre paréntesis porque ustedes ya saben, ya esta ley de los números, muy bien, ahí está, 13%, ¿no? O si quieren lo dejamos así y se le pone acá el formato, ¿no? A ver, ahí está, listo. ¿Sí? Lo mismo por acá, ¿no? ¿Por qué? 600 entre 510, ¿no? Le restamos 1 y en porcentaje sería el 17,65%. Y acá salió negativo, ¿por qué? Justamente porque ha decrecido, pues, ¿no? Esta resta va a ser menor que 0, porque esto es menor que 1, ¿no? 540 entre 600 es menor a 1, y por lo tanto sale un crecimiento negativo. En otras palabras, se cayó el PBI. Muy bien, listo. Entonces, eso, de esa manera se explica esta fórmula de acá, por si les viene con cifras, ¿no? En su examen, en su evaluación, por si viene con cifras, ya saben por qué surge esta... Bueno, o sea, es intuitivo, ¿no? Ya no necesitan memorizarse ni siquiera, porque se entiende por qué tiene esa fórmula. La tasa de crecimiento del PBI entonces expresa el incremento porcentual o disminución porcentual en relación al periodo anterior. Listo, ahora sí pasamos al Producto Nacional Bruto, ¿no? ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales generados por los connacionales de un país en un periodo determinado, normalmente un año, independientemente del lugar donde se realiza la producción. Ahí está la cuestión, ¿no? Ahora mira. Como siempre, es el valor monetario de mercado de bienes y servicios finales, como siempre, hasta acá no cambia nada, recuerden, finales, que se genera por personas que tienen la misma nacionalidad. Esa es la variable acá fundamental, que se tiene la misma nacionalidad independientemente del lugar donde se realiza la producción. Acá el grafiquito es bastante elocuente, tenemos peruanos aquí, solo se considera la producción de los peruanos y se le suma la producción de peruanos que operan en el extranjero, ya sea trabajando, ya sea teniendo alguna empresa, ¿no? Todo eso, entonces, contribuye al PNB, ¿no? Ahí está lo que decía su compañera, los que trabajan en Chile, las empresas peruanas que están en Chile, sí se va a considerar acá en el Producto Nacional Bruto. Muy bien. Entonces, la fórmula, esto es gráficamente, ¿no? Matemáticamente, entonces, Producto Nacional Bruto igual al PBI más el saldo neto de factores externos, donde el saldo neto de factores externos es igual a la renta de los factores nacionales que operan en el extranjero, que es bastante poco en realidad, ¿no? Para países como Perú, menos la renta de factores externos que operan en el Perú, que en realidad es muy alto, es realmente alto, ¿no? Por eso es que suele ser, en realidad es negativo, ¿no? Es bastante negativo. Aquí está pues toda la producción de las minas, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son empresas extranjeras, invierten acá, producen, exportan, se va ¿no? El mineral sale de la mina, se va, chau, le decimos, el dinero que cobran ellos, porque por la exportación se cobra en dólares, pero a la vez eso es parte del Producto Nacional extranjero, o sea, producto extranjero. No corresponde, o sea, si nosotros tenemos un PBI determinado, las exportaciones, ¿no? Acá las X que habíamos visto acá, que se le suma para hallar el PBI, ahí están todos esos minerales, pero por ser de capitales extranjeros, simplemente, chau, no corresponde a nuestro Producto Nacional Bruto. Y entonces, si yo les pregunto, en Perú, ¿quién es mayor, Producto Nacional Bruto o Producto Bruto Interno? ¿Ustedes qué dicen? A ver. ¿Quién es mayor, ¿no? ¿Quién es mayor? Producto Bruto Interno, así es, PBI. Ajá. El PNB evidentemente va a ser menor. En países desarrollados, en cambio, va a ser al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque esta diferencia, este saldo neto va a ser positivo. Excelente, muy bien, excelente. Preguntitas así,
hay que ir haciendo. A ver, una pregunta más interesante. Si sumamos todos los PNB de todos los países y todos los PBI de todos los países, ¿quién saldrá mayor? ¿O van a ser iguales? ¿O quién saldrá menor? A ver, ¿ustedes qué dicen? Si sumamos todos los PNB de todos los países y todos los PBI de todos los países, de todas las economías del mundo, sin excepción alguna. Ya, es bueno que se formulen esa pregunta. Sale excelente, excelente, sale igual, así es, ¿no? Porque lo que es nacional, lo que es factor nacional que opera en el extranjero en un país, por ejemplo, un peruano que, por ejemplo, Cola Real, ¿no? Cuando está en México, Tailandia, ¿no? Sumaba acá, al PBI le sumaba para formar parte del PNB, pero Tailandia por su parte, México por su parte, lo restaban. Eso mismo de ahí lo restaban porque para su propio PNB era una renta de factores externos, ¿no? Entonces, lo que se sume o se reste acá para el PBI de un país se va a restar para el PNB de los otros países. Y por lo tanto, al sumarse, se van a anular, va a salir cero. Excelente, muy bien, muy bien. Para que tengan una figura más completa. Para contestar esto, primero tenemos que hacer Producto Nacional Neto. Acá está. Producto Nacional Neto es el valor resultante de restarle, ¿no? Restarle qué cosa, el consumo capital fijo, ¿a quién? Al Producto Nacional Bruto. Fíjense que esto es lo mismo que mencionamos hace un rato, ¿no? Acá en el método del ingreso, el CKF es parte del PBI cuando lo calculamos por el método del ingreso. Y eso mismo es lo que se le va a restar acá al Producto Nacional Bruto para obtener el Producto Nacional Neto. ¿Y recuerdan qué cosa era? Era el desgaste del capital, ¿no? Las maquinarias que se malogran, que hay que reponer, que se tiene que reparar. Y eso también se le llama, ¿qué cosa? Se le llama depreciación, ¿ya? A eso se le llama depreciación también en economía. Y entonces el Producto Nacional Bruto menos la depreciación nos resulta el Producto Nacional Neto. Listo. Entonces el valor resultante de deducir el consumo de capital fijo al Producto Nacional Bruto, PNB. Y bueno, el consumo de capital fijo es el valor, como les mencionaba, del desgaste de capital utilizado en la producción. Frecuentemente es llamado simplemente depreciación. Listo. ¿Ya? Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿quién es mayor? ¿El Producto Nacional Neto o Producto Nacional Bruto? A ver, ¿ustedes qué dicen? Muy bien, así es, rapidito, ¿no? Creo que tú también has contestado. No, sí, también estoy. Ya, Omar Alencastre, ¿no? Está bien, está bien, está bien, es verdad, muy bien, el PNB, ¿no? ¿Por qué? Porque el CKF acá sí es independiente del país, sea desarrollado, subdesarrollado, lo que quieras, siempre el desgaste va a ser positivo, ¿no? Por eso es que se le tiene que restar, ¿no? No puede ser negativo. Incluso cuando no se usa una maquinaria también hay una depreciación en realidad, ¿no? Cuando se la use, evidentemente también. Entonces, siempre, acá sí, incondicionalmente, el PNB es mayor al Producto Nacional Neto. ¿Ya? Listo. Y finalmente, vamos a resolver este problema. A ver, profe, ¿y quién se encarga de medir todo esto? ¿El MEF? Claro, hay diversas instituciones. El MEF eventualmente puede hacer sus propios cálculos, pero más frecuentemente citados son el del INEI por una parte y el del BCR, ¿ya? El INEI, ustedes ya saben, se encarga de hacer economía descriptiva, ¿no? Empieza a hacer cálculos, etcétera. Pero su rango de acción en realidad es más amplio, ¿no? Hace la encuesta de hogares, el censo, ¿no? Entonces, no es netamente económico, es algo estadístico que está en realidad en muchos, se involucra en muchos campos. Así que respecto al PBI, más fiable es la data del BCR. El BCR sí hace datos mucho más rigurosos, económicos, netamente, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a resolver entonces acá. De las siguientes variables y conceptos, relacione correctamente y marque la respuesta correcta. A ver, ¿quién se relaciona con el Producto Nacional Bruto? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién se relaciona con el PNB? ¿A, B, C o D? Ya, muy bien, así es, C, ¿no? La clave es C, ahí
es el producto, es el total de la producción de las empresas nacionales que operan en cualquier parte del mundo, incluyendo el propio país, ¿no? Sí, muy bien. Luego tenemos el PBI, ¿con qué se relaciona? Con D, bueno, ya por descarte, ¿no? Claro, es el total de la producción de las empresas nacionales y extranjeras que operan dentro de dicho país. Ujú. Claro, nacionales y extranjeras. Esto incluye a todas las empresas. Y lo que importa qué cosa es el territorio. Dentro son residentes de un país. ¿Ya? Muy bien. Eh, Luego tenemos la número 3, ¿con qué se relaciona? Con la B, evidentemente, ¿no? Claro. Es el desgaste que sufren los activos producto del uso o el paso del tiempo. Consumo de capital fijo, depreciación. Y el Producto Nacional Neto se relaciona, ya por último, ya doble descarte todavía, con más seguridad, se relaciona con A. Así es, ¿no? Es la variable que se origina cuando la producción nacional bruta, cuando a la producción nacional bruta se le resta la depreciación, o sea, el CKF. Listo, muy bien, eso es lo que se tiene. Es lo que se tiene. Uh, Ahora sí, entonces, una vez que tenemos el Producto Nacional Neto, podemos hablar ya recién de Producto Nacional Disponible, que es distinto. ¿Por qué? Todo esto ha tenido que ver con la producción, con la riqueza, ¿no? Que se ha producido realmente. Pero resulta que, por ejemplo, por poner el caso de una persona, ¿no? Se puede encontrar un sol en la calle, una moneda de 5 soles, ¿no? Y eso va a formar parte de su propiedad en todo caso, ¿no? Entonces, entre las economías sucede algo parecido, pero no es así como que se encuentra nomás, ¿no? Simple, sino que hay transferencias y eso es lo que va a considerar el Producto Nacional Disponible, es la suma del Producto Nacional Neto y el saldo de las transferencias corrientes. Ojo, son las transferencias corrientes. Entonces, ¿qué cosa es el saldo de las transferencias corrientes? Es la diferencia entre los ingresos por concepto de transferencias que se recibe la economía del resto del mundo y los egresos o pagos que hacen los agentes económicos residentes hacia el resto del mundo. En otras palabras, las remesas, ¿no? Lo que una persona que está trabajando en otro país envía su salario, ¿no? Para mantener a su familia, etcétera, que vive en Perú, entonces es una transferencia corriente. Entonces, eso queda registrado. Y la suma y resta, lo que los venezolanos están trabajando acá y lo envían a Venezuela, también será transferencia corriente, pero será una salida, ¿no? De transferencias corrientes. Entonces, el neto, el saldo neto de esas transferencias corrientes va a ser lo que tenga el país como producto nacional disponible, ¿no? De lo que podemos disponer justamente. Puede ser más o puede ser menos en realidad, ¿no? Porque este saldo de transferencias corrientes puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo sea el flujo de esas remesas, por ejemplo, ¿no? Esas transferencias corrientes. Listo. A ver, veamos acá. A ver, número 7. El señor Edwin Aguilar llegó a Estados Unidos hace 8 años, país que le dio las oportunidades para poder trabajar y ganar lo suficiente, para enviar dinero a su familia ubicada en Chimbote, Perú, mientras tramitaba su residencia para así poder llevar a su familia al país de las oportunidades. El dinero que recibe de Estados Unidos, la familia Aguilar se define como, ¿qué será? A ver. Ya, por ahí dice saldo de transferencia corriente. A ver, de repente alguien tiene alguna otra propuesta. Ese ya está más como para examen, ¿ah? Porque se pueden equivocar. Renta generada por extranjero. Es un factor nacional que opera en el extranjero, pero no es un factor extranjero. Y además no es un empresario, no es un trabajador. Acá dice que trabaja, no es un trabajador. Y a ver, entonces, pagos que hacen los agentes económicos al resto del mundo. A ver. O por último, ya tenemos la E, es la transferencia que reciben las economías, en este caso el Perú, del resto del mundo, porque él está trabajando en Estados Unidos. Entonces, desde ahí está llegando esa remesa, ese dinero, es parte de las transferencias que recibe nuestra economía del resto del mundo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado cuando estamos interpretando. Ya, el saldo de transferencias corrientes, como les decía, es la suma, el neto total, ¿no? Una sola persona, él no determina toda la suma y la resta. A lo que él está contribuyendo, lo que el envío que hace, está ubicado en esto de acá, ¿no? Que es
las transferencias que recibe la economía del resto del mundo. ¿Ya? Acá adentro está. Y no es igual al saldo de transferencias corrientes. ¿Se entiende? Uh-huh. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, muy bien. Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso. Y finalmente vamos a pasar a los indicadores económicos, ¿no? Los indicadores económicos son variables cuantitativas que no tienen carácter agregado. Ojo, acá sí, ¿por qué se llama a los anteriores? ¿Por qué se le llama agregados económicos? Porque justamente es una agregación, vamos acumulando lo de muchos sectores, ¿no? El PBI, ustedes ya saben, es el valor que suma papa, camote, yuca, automóviles, edificios, absolutamente todos los bienes y servicios finales, ¿no? Por eso se le llama agregados económicos. Pero esto, a pesar de que estos indicadores económicos son también macro, pero estos no son sumas, sino que son cocientes, son variaciones porcentuales, en todo caso, de los agregados económicos y las variables sociales. Dentro de esto tenemos entonces el PIB per cápita, que es el valor de la producción por cada habitante, ¿no? Y se le utiliza como un indicador la productividad de la población total. ¿Cómo se calcula? PIB per cápita en un periodo T, en un año T, por ejemplo, va a ser el PBI total de ese año dividido entre la población también de ese año, ¿no? En otras palabras, si multiplicamos la cantidad de habitantes por el PBI per cápita, vamos a obtener todo el PBI de la economía. En promedio, cada uno cuánto produce, ¿no? Es una productividad promedio, se podría decir, de todo el país. Y esto, como les decía, es lo que nos daba, lo que mide el nivel de vida, que es distinto a calidad de vida, ojo, ¿ya? Esto es nivel de vida, el PIB per cápita. Y la tasa de desempleo es un indicador que mide el nivel de desocupación en relación a la población económicamente activa. ¿Recuerdan, no? Recuerdan que hemos visto la división de toda la población laboral, ¿no? Ya saben que tenemos la población económicamente activa y la población que no está económicamente activa. Todos ellos suman a la población que está en edad de trabajar. Por su parte, la economía, la población económicamente activa tiene una parte que es la PA ocupada y otra parte que es la PA desocupada. Todo eso se va a sumar, ¿no? Pero solo de la PA, la población que no está económicamente activa, no tiene nada que ver con la tasa de desempleo. Entonces, la tasa de desempleo se calcula en función de la población desocupada, la PA desocupada, dividido entre la PA total, ¿ya? Entonces, ahí está, mira, desempleo en un periodo T va a ser igual a la población desocupada en ese mismo año, en ese mismo periodo, dividido entre toda la PA total, ¿ya? De manera que esto nunca va a ser mayor a 100%, pues, ¿no? Porque no van a sumarle aquí la población que no está económicamente activa, ¿ya? Solamente es la parte de la PA que está desocupada. Recuerden ustedes que hay una parte de la población económicamente activa que contraintuitivamente no trabaja, no está laborando en ese momento, está desempleada. Pero eso no quiere decir que no esté activa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, sáquenle su captura de pantalla, las claves de la semana 14, estudien, ingresen a su aula Moodle también, repasen para que tengan buenos resultados en sus evaluaciones y nos vemos entonces la próxima semana. Siempre ya pues tengan un buen día y ya nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao, cuídense.